Cordial saludo, instructor Juan Carlos. Mi nombre es Elifán Pajoy y con mi compañero Oscar Ibarra les vamos a hablar hoy sobre el capítulo 2 de la investigación geotécnica del estudio de los suelos. Los proyectos de ingeniería requieren para su construcción la determinación de ese perfil, de las características físicas y mecánicas de los diferentes sustratos, con el fin de obtener la información que facilita el conocimiento de las propiedades y generales de los suelos, como su graduación, pesos unitarios, plasticidad, permeabilidad, resistencia, comprensibilidad, etc. Perforaciones manuales con posteadora. Puede ser de tipo manual o de tipo mecánico y consiste en un sistema de varillaje y uniones que permiten ir acoplando el número de varillas necesarias. Según la profundidad de perforación, las perforaciones con equipo manual se inician generalmente con pala, la cual se introduce en un terreno con un movimiento de rotación y presionando dentro del suelo. Una vez llena se saca y se deposita el material sobre una superficie limpia. El equipo taladro de perforación rotatoria es un equipo utilizado para perforar agujeros de gran profundidad en el suelo con el fin de drenar un yacimiento geológico de la manera más rápida, más económica y más eficaz posible. Seguimos con los pozos a cielo abierto. Si las condiciones lo permiten, se puede considerar que este método es el más completo para auscultar el subsuelo. Este consiste en excavar un pozo de dimensiones suficientes para que una persona quepa en él y para que pueda tomar las muestras de los estratos del suelo en su estado natural. Generalmente son pozos de 1 metro de ancho por 1 o 1.50 metros de largo y profundidad variable dependiendo de la estabilidad de las paredes de esa perforación. Esta se determina por los diferentes tipos de suelo que constituyen el perfil estratigráfico, y de material de fondo de la excavación. Método de perforación por lavado. Este es un procedimiento muy útil para avanzar en perforaciones relativamente profundas. Se puede ejecutar con diversidad de equipos, con sistemas y capacidades diferentes de acuerdo con las necesidades. El método permite efectuar operaciones de perforación y muestreo, tanto en suelos como en rocas, utilizando las técnicas de percusión y lavado o utilizando las técnicas de rotación y lavado. Método de perforación por percusión. Este método es similar al de percusión y lavado, pero se diferencia en que la perforación permanece casi seca. Solo se utiliza un poco cantidad de agua. El avance se logra levantando y dejando caer un barreno pesado y cortante. Él va suspendido de un cable para que triture el material de fondo hasta que quede con la textura de arenilla o la textura de limo. Toma de muestras. Para la toma de muestras con una pala se abre un hoyo aproximadamente de 25 por 25 centímetros de lado y 25 centímetros de profundidad. Retirar los 2 centímetros primeros del suelo y extraer la muestra. En general, la profundidad de muestreo está entre 2 y 20 centímetros, que es el área de acción de raíces. Tubo media caña, o también conocido como tubo partido de caña. Los muestradores de media caña se usan en el campo para obtener muestras de suelos que generalmente están alterados, pero aún así siguen siendo muy representativos. Tubo de pared delgada de Shelby. El tubo de pared delgada de Shelby es un tubo liso afilado, usualmente de 0,075 a 0,010 de diámetro, el cual se hinca a presión para obtener muestras relativamente inalteradas de los suelos finos, blandos y semiduros. Muestrador de pistón. La muestradora de pistón se encuentra entre las muestras que eliminan una muestra selectiva del flujo del material.
para poder garantizar una representatividad suficiente. Almacenamiento y transporte de la muestra. El transporte de muestras biológicas es un proceso delicado, ya que se ven implicadas personas y entidades de trabajo que pueden llegar a peligrar tanto las muestras del laboratorio como a quienes se exponen a ellas. Cajas para transporte de muestras de núcleos de rocas. Cajas para almacenamiento de núcleos o extracción de muestras, como se les puede llamar. Una de las principales ventajas de esta línea de productos son su impermeabilidad, resistencia, ligereza, plasticidad y una gran durabilidad. Modelo para llevar registro de muestreo. Muestreo aleatorio simple, muestreo por conglomerados, muestreo sistemático, muestreo aleatorio estratificado, muestreo por convivencia, muestreo accidental o consecutivo, muestreo subjetivo y muestreo de bola de nieve. Número y profundidad de las perforaciones. Para los parámetros de perforación se definen por una serie de medidas físicas llevadas a cabo con el equipo de perforación. Algunos de los parámetros más importantes son, por ejemplo, la presión sobre la corona, el par de rotación, la velocidad de rotación y velocidad de penetración y la presión del fluido. A mí me tocó la 20, número de profundación de sondeos. Entonces pues para el tipo de proyectos de cuestión, para realizar este tipo de profundidad de sondeos dependen esencialmente de dos aspectos. El tipo de suelo para explicar la profundidad, los parámetros de perforación se definen por unas series y medidas físicas llevadas a cabo en el equipo de perforación. Algunos de los parámetros más importantes son, por ejemplo, la precisión de corona, parte de rotación, la velocidad de rotación, la velocidad de penetración y la precisación fluido. Y pues obviamente el nivel de agua freática, o sea que es como que vaya diluida. La 21, que es pruebas de laboratorio. De las pruebas se clasifican y se realizan en las materias de petreos y suelos son granulados, plasticidad, resistencia a expansión, valor de cementaste, densidad, alteración, asfalto y dureza. Se identifican y el estado de tamizado de sedimento, humedad, densidad, permeabilidad, entre otros. Entonces, pues la densidad, resistencia de complexión de corte y el ensayo. Entonces, pues la deformabilidad, la compactación y reutilización de los ensayos del protocolo que se van a realizar dentro de tal laboratorio. Me tocó la 22, que es método de penetración estándar. Entonces, un tipo de penetración estándar o SPT, que es un tipo de prueba de penetración dinámica empleada para los terrenos en los que se pueden o se requiere un reconocimiento geotécnico. Pues se acopla manualmente un tubo partido a la cuerda de un malinete y se levanta el martinete con el malacate y la soga, y se ubica el tubo partido sobre los puntos entre los puntos de perforación. Se aplica golpes con el martinete y sobre el tubo partido. Igual se levanta el cable de la manila hasta que se haya se haya penetrado unos 60 centímetros. Penetración cónica, pues es el método de ensayo SPT, que consiste en el uso de la plataforma hidráulica para introducir precisamente a una punta cónica instrumentalmente en el suelo. Mediante varias barras mide en forma continua de la resistencia necesaria. Para esto específicamente el suelo tiene una velocidad constante de 2 centímetros por segundo. También me tocó la 26, que penómetro holandés o prueba SPT. El SPT es un método de ensayo situado a determinar la profundidad geotécnicas y delinear la litología del suelo. El método de ensayo SPT consiste en el uso de la plataforma hidráulica para introducir precisamente
una punta cónica instrumentalmente en el suelo, mediante varias barras especificadas. Pues también me tocó la 27 que es colección de empíricas de las pruebas de penetración cónica SPT. Entonces es el método de ensayo SPT que consiste en el uso de una plataforma hidráulica que es de introducir presión a una punta cónica que va instrumentada directamente en el suelo. Mediante las barras se mide una aglomeración o velocidad constante de 2 centímetros por segundo. Pues la fuerza total que actúa sobre el cono se llama resistencia del cono. O sea, pues es SPT que actúa sobre un criterio clasificado de la fuerza. Pues criterio sobre la fuerza en el suelo. Pues la fuerza que actúa sobre la barra de sondeo de profundidad, la fricción total, la medición de cono eléctrico equipado magnéticamente por la profundización de proporcionar la magnitud local del SPT. Resistencia al corte. No drena inferior a 10 kilogramos por centímetros cuadrados. Durante la prueba hay que tomar algunas precauciones para evitar errores. Este es otro procedimiento de investigación. En términos generales, se mide la resistencia en el suelo y la deformación de suelos, adecuados para realizar el sondeo. Suelos finos más que arenosos gravosos. El equipo para la prueba consiste en una placa plana, de dimensiones de 220 milímetros, de 95 milímetros de ancho, 14 milímetros de espesor. La prueba que se conduce normalmente a profundidades separados entre 200 a 300 milímetros. A partir de estos parámetros geotécnicos y correlacionados determinados en la prueba, especialmente en arena, de cimentaciones profundas y superficiales bajo cargas horizontales y verticales, inicialmente se aplica un empuje hidráulico o dinámico o intervalos de 150 milímetros para tomar lecturas dadas. Los datos obtenidos son analizados a mano. Resistencia al corte. No drena inferior a 10 kilogramos por centímetros cuadrados. Durante la prueba hay que tomar algunas precauciones para evitar errores. Este es otro procedimiento de investigación. En términos generales, se mide la resistencia en el suelo y la deformación de suelos, adecuados para realizar el sondeo. Suelos finos más que arenosos gravosos. El equipo para la prueba consiste en una placa plana, de dimensiones de 220 milímetros, de 95 milímetros de ancho, 14 milímetros de espesor. La prueba que se conduce normalmente a profundidades separados entre 200 a 300 milímetros. A partir de estos parámetros geotécnicos y correlacionados determinados en la prueba, especialmente en arena, de cimentaciones profundas y superficiales bajo cargas horizontales y verticales, inicialmente se aplica un empuje hidráulico o dinámico o intervalos de 150 milímetros para tomar lecturas dadas. Los datos obtenidos son analizados a mano. En esta, el presurámetro es otro de los equipos de medición in situ. Este permite conocer la resistencia de suelos a la deformación. Este consta de una sonda y un medidor de cambio volumétrico a presión. La sonda es un cilindro metálico con membranas de caucho adheridas a 3 celdas independientes. La prueba se realiza en una perforación abierta. Previamente se mide el volumen inicial de la celda de medición en superficie y la sonda se inserta dentro de la perforación. Los métodos geofísicos de exploración se han utilizado comúnmente para la exploración geológica y de minas, también aprobadas con propósitos de ingeniería, especialmente el sismo y el de resistividad eléctrico. Este consiste en provocar una onda sísmica
en el área a explorar usando una pequeña carga de explosión. En la zona de explorar, las ondas pueden ser ondas comprensivas, ondas transversales y ondas superficiales. Las velocidades de las ondas varían de acuerdo con el tipo de suelo o de roca. La onda directa se propaga a partir de la fuente de ondas sísmicas en el medio superior. Con la velocidad uniforme, la velocidad de las ondas varía entre 150 a 2500 minutos sobre segundos. Es otro método geofísico el cual se basa en la resistividad eléctrica de un suelo al paso de una corriente inducida. Los 4 electrodos se instalan igualmente espaciados en la superficie y alineación. Los mayores resistividades corresponden a las rocas duras, siguiendo las rocas suaves, gravas y compactadas. Existen diversos métodos de exploración geofísica con mayor utilidad, principalmente la disciplina de equipo de costos. Existen los métodos magnéticos. Este se basa en la medición de las anomalías magnéticas en la superficie terrestre. El método gravimétrico se basa en la medición de la aceleración del campo gravitacional de diversos puntos de zonas o de exploración. El georradar es una herramienta de prospección de subsuelos no destructiva en un rango de profundidades que oscilan entre unos pocos centímetros